Buenos días a todos, oyentes de iRadio. Estamos hoy aquí con Ray García. Hola, Ray. Muy buenas. Buenas. Él es un escritor, podríamos decir local, prácticamente local, aunque no sea albatera. Y bueno, yo conozco a Ray de vista. A través de amistades que tenemos en común, en mi caso familiares, Correcto. mi hermano, mi prima Silvia, con lo cual hemos coincidido en cumples infantiles, incluso hemos ido al cine juntos, ¿verdad? Y Ray es el escritor de La única verdad, que es el motivo por el que estamos aquí reunidos, pues bueno, porque nos apetece conocer más sobre la que es su primera novela. A pesar de tener gente en común, como he comentado, yo conocí la novela a través de los medios de comunicación locales. Me pareció súper interesante desde el primer momento y, sobre todo, vi con la pasión con la que lo presentaba y la temática, que es pues ciencia ficción, podríamos decir, ahora lo comentaremos mejor, me fascinó, me enganchó desde el primer momento y dije, bueno, esta es la mía, este libro tiene que caer en mis manos en breve. Y efectivamente no me equivoqué, esa pasión que transmitía se transmite también en las hojas de su novela y me encantó, la verdad. Fue para mí una sorpresa y por eso convencí a unos cuantos alumnos con los que estamos aquí hoy. Y sin más dilación paso a presentarlos, a presentar a Ray. Hablamos ya con Ray y os dejo con ellos. Tenemos a Diego de tercero A, ¿verdad? Sí, buenos días. Carlos y Rocío de segundo de bachillerato. Buenas. Hola, Rocío. Buenas. Ya han acabado el instituto, pero ellos siguen vinculados aquí con nosotros. Y Lara y Alex de cuarto A. Buenas. Hola. Y bueno, pues sin más os dejo con Ray, ¿de acuerdo? Bueno, después de esta breve introducción de Elia, bueno, lo que nosotros ya te conocemos por habernos leído La única verdad y me gustaría más preguntarte que ¿quién es Ray García? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. La verdad es que me hace ilusión, lo comentaba antes con Elia, a ver todos los libros encima de la mesa, saber que os lo habéis leído. Me encanta porque sé que vais a ir afinando a preguntas muy concretas y al final creo que es el mejor concepto que puedo tener para una entrevista. Yo soy un murciano exiliado que vive en Albatera desde el año 2009. Me casé con una chica de aquí, con Sonia, que tiene una peluquería, aprovecho, paréntesis, peluquería Sonimar, en la calle Fortuna 85. Y bueno, pues soy un informático. Yo monté una empresa, soy programador y me dedico a desarrollar. Tengo un producto digital en internet y trabajo sobre eso principalmente. Pero eso no quita que evidentemente también tenga hobbies. Entonces he probado mucho la fotografía, he probado con edición de vídeo, con mil cosas y un día pues me dio por pensar en que tenía algo, había soñado con una idea muy loca. Normalmente esa idea, cuando me levantaba del sueño, era como, vale, es el capítulo 3 de una serie que estoy viendo. Y normalmente siempre encontraba la referencia. En esta ocasión no la encontré. Y dije, ojo, pues estaría guay profundizar y tratar de rascar. Y empecé escribiendo sin ningún tipo de intención, hasta que pues terminé acabándolo. Y la verdad es que me llevó bastante tiempo, pero bien. Pues genial. Has hablado de tus hobbies y también me gustaría preguntarte si estos tipos de temas ya te gustaban a nuestra edad. Sí. De siempre. No me gusta usarlo, aunque voy a usarlo, el término friki y este tipo de conceptos, porque según cómo se use puede incluso tener una afección, una sensación negativa. En mi caso, todo lo contrario, creo que es bastante positivo. Y yo desde pequeño, pues con vuestra edad, pues jugaba al Warhammer, jugaba al Magic, coleccionaba cómics, me encantaba el anime. Estaba hablando de los 90, es decir, anime no había, había, pero lo que llegaba, pues recuerdo perfectamente el día que se dio la película, el anime de Street Fighter, que me pareció un peliculón, con lo cual sí, desde siempre lo he tenido muy dentro. Y bueno, ya sabiendo un poco más quién eres, vamos a profundizar ya en el tema
del que vamos a hablar y cuándo comenzaste a escribir y qué fue lo que te impulsó a ello. ¿Quieres que sea exacto? Exactísimo. El 25 de abril de 2019. ¿Y la hora? Pues más o menos por la noche. Lo que me impulsó es lo que comentaba antes. Yo me acuerdo, antiguamente no, pero últimamente me acuerdo perfectamente de lo que sueño. Y siempre sueño cosas que son pues muy guay, me levanto diciendo, ostras, qué chulo. Pero al final termino relacionándolo rápidamente con una película, con un capítulo de algo, siempre encuentro la referencia. Y bueno, pues esta vez soñé un sueño muy loco. De hecho, se desarrollaba en San Sebastián, que no he ido nunca. Y era un día que se repetía continuamente en San Sebastián y era como un poco de aventuras. Y me gustó el concepto, aunque evidentemente no estoy inventando nada. Es decir, el Día de la Marmota, hay un montón de películas. Hay una de Tom Cruise, que no recuerdo el nombre, pero que es chulísima también. Al filo del mañana, creo que se llama. Sí, Al filo del mañana, peliculón. Entonces no estoy inventando nada nuevo, pero me gustaban las cosas que había visualizado e intenté ponerlas en un papel, a ver si salía algo. Y de ahí que eso fue en el 2019, le dije a mi mujer, no digas nada porque me conozco y sé que si esto no va para adelante lo voy a dejar. Pero fue y al final pues eso, lo conseguí terminar. No sin esfuerzo, ¿eh? Tardé exactamente 18 meses en escribir el libro, corregirlo y publicarlo. El 29 de octubre de 2020 fue cuando lo publiqué. Bueno, a colación con lo que acabas de decir, creo que tenía Lara una pregunta Sí. bastante interesante sobre el tema del COVID, obviamente. Sí, queríamos saber si el COVID y el periodo en el que estuvimos confinados influyó en tu decisión a escribir la novela. No, porque yo la novela ya la estaba escribiendo. Para mí, cuando empezamos el COVID, yo estaba a un mes y medio de acabar el libro, básicamente. Es decir, ya tenía claro el final, tenía claro que estaba terminando, como aquel que dice, de escribir. Yo terminé de escribir el libro en mayo de 2020, a principios de mayo. Lo que pasa es que desde mayo hasta que publiqué, pues lo tuve que corregir, y hubo una serie de la portada y un montón de procesos que hay por ahí que luego si queréis entramos a hablar de ello. Con lo cual a mí el COVID lo único que me hizo fue quizá acelerar un poco porque yo trabajo en remoto. Yo no tuve ese concepto de COVID de no puedo ir a trabajar. Yo trabajé con más intensidad incluso durante el proceso del COVID. Pero evidentemente tenía tiempo libre y en mi casa estaba mi mujer, estaba mi hija, no podíamos salir ninguno y me aceleró un poco el desarrollo, pero no influyó. Volviendo al tema de antes, a la hora de escribir y todo el tiempo que te llevó, tú, en tu casa supongo que tu mujer y tu hija, pero en tu entorno, ¿quién sentiste que te apoyó o por así decirlo, te inspiró de alguna forma, te ayudó a redactar o mejorar la novela? No, principalmente mi mujer, claro. Y yo cada cosa que iba escribiendo, la primera persona que la ha leído y sigue leyendo porque estoy haciendo la segunda parte, cada cosa que yo escribo se la paso a la primera persona a ella. Y por tanto ella es la primera y ella fue la que me animó, me gusta lo que hay. Y yo le decía, bueno, claro, ¿qué me vas a decir tú? Pero me lo decía en serio, o sea, me trataba de especificarme, tío, sería crítica pero lo que leo me gusta y me animó a seguir escribiendo. Y aparte también me lo pone fácil, quiero decir, al final estar en casa, tener un espacio de silencio para que yo pueda centrarme en escribir, silencio, entenderme, me pongo unos auriculares y tengo silencio, pero tener el espacio, pues eso también es necesario conseguirlo. Y en ocasiones cuando necesitaba escribir, pues tuve la solución y la posibilidad de hacerlo sin ningún tipo de problema. Claro, me puedo imaginar que seguramente tú alguna vez que ella te dijera esto está muy bien y tú estarías pensando, ya, pero ¿me lo estás diciendo porque eres mi mujer? Claro. Claro. Lo piensas, ¿eh? Sí. Hasta el día después de haberlo publicado sigues pensando lo mismo. El miedo de publicar un libro... A ver, miedo es una palabra quizá demasiado gruesa. Publicar el libro y exponerte a otros, el proceso o eres un poco kamikaze como en mi caso o pesa. Porque evidente que te da miedo, ¿vale? Mi mujer y mis 4 amigos que se lo han leído les ha gustado, pero les gustará al resto y ese miedo pues siempre está ahí. Y esa sensación que tú dices de, bueno, mi mujer, que tú me quieres, quiero decir, que no me vas a decir nada que me haga daño. Pero no, de hecho, esta segunda novela ha habido una parte que escribí que me dijo,
tienes que dar una vuelta. O sea que suele ser, me ha demostrado que suele ser sincera. Y una novela tan extensa como la que es La única verdad, a la hora de, supongo, el repasarla para ver que no hayan incoherencias, la corrección, todo eso, ¿cómo fue? Pues tengo que decirte que no se trata tanto de la extensión, sino de la temática. Por un motivo principal, porque una novela que empieza y acaba y sigue una misma línea temporal, bueno, quizá es menos susceptible de tener incoherencias. En el caso de La única verdad, juega mucho con el tiempo, juega mucho con los sucesos en diferentes lugares, con diferentes puntos de vista, en diferentes momentos temporales, y mantener la coherencia en este tipo de novela me pareció bastante difícil, tengo que decir. A nosotros también, creo. Sí, lo sé, bueno, pues, al Sí, principio eso a tienes que mí me estar daba, atentos. al principio a mí eso me daba miedo. Te cuento, mira, es difícil, yo me vi un fin de semana entero, con una libreta, un bolígrafo y flechas. Te Claro. lo juro, esto pasa Un aquí. diagrama ahí de... Sí, lo necesitaba, porque hay cosas que pasan en un momento que es en el futuro, pero que pasan al mismo tiempo en otro lugar, y los diálogos que suceden en un lugar y en otro, y uno los está escuchando con un punto de vista, y todo eso había que mantener la coherencia, que nada, y es muy fácil perderse. Sí, spoilers. Bueno, Nada, no he spoileado nada, pero es verdad que yo mismo dije, ¿dónde me he metido? Quiero decir, ¿cómo salgo de esta? Incluso hablando ahora con otros escritores me han dicho, es que te has metido en un sitio... Pero bueno, oye, era el que quería. Y al final, pues, estoy contento con el resultado. En cuanto a la parte de la corrección, yo no soy escritor. Ahora tengo un libro, pero yo no he estudiado, ni tengo una trayectoria previa de haber escrito relatos y nada de eso. No tengo ese concepto. Con lo cual, yo sé que es posible, o era posible, además era cierto, que podía tener ciertas carencias en según qué formas de expresarme. Entonces yo intenté hacerlo lo mejor posible, y cuando pensé que estaba acabado, lo que hice fue buscarme a un profesional que me ayudase. Me busqué una persona que es correctora profesional, bueno, en realidad son dos, y les entregué el manuscrito. Sobre ese manuscrito me hicieron dos cosas. Una es la corrección, que tenía que ver con más la ortosintaxis, que esté todo bien escrito, que no haya una tontería, pero los guiones de los diálogos, los pensamientos que van después, siguen una lógica que yo desconocía. Yo los ponía como yo pensaba que era, pero era incorrecto. Entonces, claro. Entonces me devolvieron un documento con 3.300 correcciones que tenía que hacer. Y aparte de eso, lo que yo contraté con ellos es que también me hicieran una revisión de la trama y de la historia, etcétera, etcétera. Tengo que decir que en general la trama no me dieron así como muchas opiniones muy, muy detalladas, pero encontraron un fallo de lógica, como una laguna, ¿no? una laguna en cuanto a la historia que yo no había visto, lo cual me vino genial. No voy a decir cuál, porque ya la resolví, pero y tampoco voy a hacer spoiler. Pero me encontré una laguna, lo que me hizo forzarme a reescribir una pequeña parte casi del final. Con lo cual estoy satisfecho mucho, porque creo que la novela a nivel de escritura, cómo está escrita a nivel de ortosintaxis, creo que está, bueno, más o menos bien. Y el hecho de que me detectasen ese fallo me obligó a reescribir una parte, sobre todo del final, que creo que ha hecho que mejorase. Pues muy bien. Creo que Rocío tenía una pregunta sobre lo que has dicho tú también antes con otros escritores y este tema de empezar en esto. Bueno, ¿qué consejo o recomendación le darías a alguien que quiere empezar a escribir o que le gusta este mundo de la escritura? Pues que se puede. Quiero decir, no tengo grandes consejos que dar, solo es que al final yo creo que esto se trata de ser muy persistente. Si crees que es una idea que puedes llevarla a cabo, bueno, que sepas que fácil no es, porque requiere, no porque sea difícil, sino porque requiere tiempo, mucho tiempo. Yo creo que habré dedicado 1 año y medio a una media de 3 horas mínimo cada día. Cada día. Es decir, ha habido huecos en los que no he escrito nada. A lo mejor incluso creo recordar que una franja de casi un mes, pero los compensas con huecos donde has escrito a lo mejor 6 o 7 u 8 horas. Entonces, el único consejo hablando de esta generalidad, pero entrando al detalle, el único consejo es que intenten identificar cuándo. No siempre estás para escribir. No siempre tienes la mente con la suficiente claridad, ni tienes las ideas. Hay momentos en los que tú vas a ver que no te sale.
Y estar parado frente a un monitor donde no eres capaz de expresar palabras, lo único que produce es frustración. Entonces, saber identificar cuándo creo que es lo más importante. Aunque sea a la 1 de la mañana. Si te encuentras con la sensación de que puedes, tira. Pues, eso. Bueno, yo quería hacerte una pregunta acerca de los personajes. Ujú. Sabemos que hay algunos que tienen en la vida real estrecha relación contigo, Ujú. pero hay otros que no sé si han sido creados basándote en una realidad o en ficción. No quiero decir... Referencias, no sé sino que no digo nombre yo tampoco. Sí, Casi cada personaje que aparece por no decir cada personaje que aparece en la novela, tiene una relación con algo. Es decir, desde ciertos personajes, dos de ellos evidentemente muy importantes, que son las dos mejores amigas, que una es mi hija y la otra es su mejor amiga, que Elia sabe bien de quién hablo, como los amigos que aparecen al principio de la novela, que son personajes muy secundarios, pero todos ellos tienen nombres de compañeros de cole de mi hija. Me parecía bonito y al mismo tiempo me facilitaba el escribir. En cuanto a otros personajes que sí que son principales, que tienen nombres quizá menos comunes, la mayoría tienen una relación. Desde videojuegos hasta series, hay nombres, luego si queréis, fuera de Cámaras. de cámara, os digo de dónde salen, pero casi todos los nombres tienen una relación y una inspiración. Y también un pequeño homenaje. Hay por ejemplo, un nombre que no voy a decir, pero que tiene que ver con un manga que a mí personalmente me gusta mucho, Fullmetal Alchemist. No sé si lo conocéis. Sí. Entonces de ahí saco, por ejemplo, un nombre. Hay otro nombre que está inspirado en una mezcla de dos personajes, uno de ellos de una serie que me chifla, que es Battlestar Galactica. Entonces, bueno, pues cosas que me han gustado en mi vida, entre comillas, friki, que me han marcado o lo que sea, he intentado darles ese pequeño homenaje en forma de nombre. ese es como al estilo, no sé si lo conoces la novela, Ready Player One. Sí, la he Ready leído. Player One. Mm. Sí, me recuerda las referencias y todo eso a películas y videojuegos y todo eso. Para mí era una de las referencias. Cuando empecé a escribir, no me salió, también te digo, pero yo quería hacer una novela que fuera de ese corte. Quizá con referencias como Ready Player One, que al final en mi caso han caído más en referencias musicales, no en toda la novela, pero sí en parte. También lo que quería o lo que pretendía era hacer una novela que tuviera ese corte más juvenil de lectura. O sea, pensaba en El Juego del Hambre, pensaba en Divergente, Insurgente y Leal, pensaba en ese tipo de novelas. Es cierto que creo que no me ha salido, pero como base era mi objetivo. ¿Y tu personaje favorito? Mójate. ¿De la novela? Sí. Tengo dos. Evidentemente Martina. Y también me gusta mucho Dot. A mí también. A mí también, sí. Bueno, por otro lado también, bueno, ya lo has dicho, quién te inspiró y en qué te basaste, pero creo que vamos a pasar ahora a las preguntas que más te interesan también, un poco más de tema filosófico, tocando el tema pero sin meterse del todo. Vale. Y comienza, Rocío, creo, si no me equivoco. Bueno, un pequeño spoiler, ¿vale? Más o menos en el primer tercio de la novela Uh-huh. hablas de la extinción de la humanidad. Uh-huh. Se dice que la humanidad se extinguirá porque cada vez habrá menos relaciones sociales Ujú. y demás. Y bueno, se dejará de procrear. Uh-huh. ¿Crees que esto ocurrirá o es solo ciencia ficción? Yo lo que creo es que quizá la conclusión a la que yo llego sea un extremo. Pero evidentemente en lo que está basado ese extremo sí que creo, vamos, lo tengo clarísimo, que es una obviedad, que vamos hacia ahí, vamos a cada vez... Bueno, te pongo un ejemplo, y esto quizás lo ha acelerado el propio coronavirus. Mi hija ahora juega con sus amigas por el ordenador, cuando antes jugaba en el parque. Y ahora se han acostumbrado al Roblox, el Minecraft, el no sé qué, se conectan en el Discord y tiene 8 años, ¿eh? Es decir, es evidente que la carencia de cercanía está ahí y va a seguir pasando. Yo no digo que sea malo ni que sea bueno, pero como conclusión final, digamos que novelesca, la extinción de la humanidad puede ser quiero decir, hay un ejemplo, voy al tema más primario.
básicamente, para justificar la ausencia de procreación, básicamente digo que lo que ofrece, lo que entrega procrear a nivel de satisfacción personal, ya hay cosas que son 10 o 20 veces más potentes, con lo cual ya no te interesa. Entonces, ¿creo que va a pasar? No, no lo creo. Creo que es evidente que vamos hacia una sociedad mucho menos empática, mucho menos cercana, mucho menos... Totalmente. Muy bien. Yo quería hacerte una pregunta que está también relacionada con lo que ha preguntado Rocío, que es si crees que en un futuro ya más cercano pueda llegar a desarrollarse un proyecto algo similar al proyecto, Sí. proyecto The Ice. De inteligencia Absolutamente. artificial. Absolutamente. De hecho, todo lo que habla el libro de... Yo soy informático, es decir, no soy el mejor informático del mundo, que estoy más cerca de ser el peor, pero sé lo que hay, y sé lo que es la inteligencia artificial. Yo mismo he podido jugar con Machine Learning y he podido jugar con ese tipo de cosas y conozco un poco cómo funciona y cuáles son las limitaciones que hay actualmente, que son muchas menos de las que había hace 10 años. Entonces, a través de un modelo de datos de 1 millón de imágenes de cánceres de pulmón, un sistema puede adivinar con bastante fidelidad si existe un cáncer de pulmón en fase muy prematura en una imagen que tú le pases. Eso sucede. Lo que propone el modelo del proyecto de ICE, o de la única verdad, en definitiva, es que las fuentes de datos no sean una, sean muchas. Hay teorías al respecto que hablan bueno, el dataísmo se trata de esto al final. El dataísmo no me lo he inventado yo. Es un concepto que existe desde el año 2012 y que habla exactamente de eso, de alimentar todo con todos los datos posibles. Y de hecho que puedes extraer información que no tiene nada que ver a través de datos totalmente inconexos. Entonces, ¿puede existir un proyecto como el proyecto de ICE o como lo que termina siendo la única verdad? Sí, yo creo que quizá no tan novelizado, quizá no tan ficción, pero que haya un proyecto que te permita anticipar según qué cosas, sí, yo creo que puede existir. Y en el tiempo, si tuvieses que arriesgarte a decir una fecha, 10 años, 20 años, mañana... Depende de qué proyecto dentro del libro. Las fases iniciales del proyecto de ICE, yo creo que en el libro está planteado para el 2033. Se excusa en la informática cuántica y en toda la revolución que sucede tras ese tipo de tecnología. Yo creo que es quizá un poco pronto. ¿Vale? Quizá un poco pronto. Pero que la cuántica, la forma, los qubits y toda esta jugada que hay alrededor van a revolucionar el mundo de la informática y de la computación, vamos, tenlo clarísimo. O sea que un proyecto como un proyecto de ICE es algo que va a suceder. Quizá no en 2033, pero sucederá. Vale. Bueno, y ahora sin hacer muchos spoilers, quería preguntarte que si tú, sabemos todos que Martina toma una decisión al final del libro, Uh-huh. si tú tomarías esa misma decisión o otra. ¿Qué decisión? Sin hacer spoiler, Sin voy a hacer- intentar... estamos hablando del momento más final para convencer a alguien. Crear, sí. Correcto, vale. Crear, Vale, es crear, que- crear. Crear. Yo creo que sí la tomaría. Es decir, realmente nunca me lo he planteado. Estoy intentando responder haciendo reflexión en tiempo real. Ella lo crea no porque quiera. Hay un motivo detrás de crearlo. Y es bueno, pues, ayudar a otra gente. Estoy intentando no Hay palabras, las palabras tabú, las Vale, palabras vale. tabú, evitándolas. Estoy intentando no spoilear. Con lo cual, esa relación que ella quiere que no se pierda es lo suficientemente fuerte como me lo planteo de otra manera. ¿Es lo suficientemente fuerte como para tomar esa decisión? Quizá no. Pero cuando ya se ha demostrado, porque en el libro queda demostrado que el otro camino no funciona, es porque queda demostrado, bueno, ya que el otro camino no funciona, Claro. yo no quiero perder lo que tengo, pues entonces lo haré. Pero sí es una decisión difícil. La verdad es que, de hecho, hay otra decisión que también es muy difícil, que quizá pasa más inadvertida, que es cómo conseguir convencer a quien tiene que convencer. Claro. Y hace algo que es realmente extremo.
para convencerlo. Sabiendo que si sucede lo que... Joder, qué difícil es. Sabiendo que si convence a esa persona y hace lo que tiene que hacer, lo que ella ha hecho no pasará. No pasa. ¿Vale? Pero en realidad ya lo ha hecho. Claro. Y es un poco extremo. El final lo tenía escrito desde el primer relato que escribí, que fueron 70 páginas. Yo ya sabía. No sabía cómo era el final, pero sí sabía qué era lo que quería que pasase al final. El final lo descubrí mucho después, porque el final para mí no es ese. El final para mí es lo que pasa a continuación. El dónde acaba ella y el cuál es la reflexión a la que llega de qué es lo que tiene que hacer que abre la puerta al segundo libro. A mí eso me recordó un poco a Thanos. Lo de... ¿Tienes? Sí, a mí también. Bastante. O sea, Sí. el fin justifica los medios. Sí, es que Thanos y Vengadores Infinity War y Endgame, Es un película. bueno, aparte de que es un gran cierre de saga, tengo que decir que me gustó más Infinity War que Endgame. A mí también. Pero bueno, hay mucha influencia. Es que el libro está escrito en medio de todo eso. Y si te das cuenta, hay viajes en el tiempo. Sí. Por ¿Vale? eso me acordé también Es decir, un yo poco. quise decir que a mí me inspira de alguna manera lo que sucede en Endgame. Bueno, creo que sí, pero yo tenía que marcar la diferencia. Por eso establecí unas reglas sobre un marco de acción sobre el que no me debía Claro, salir. ¿hasta qué punto puedes tocar esos temas? ¿no? Claro. ¿Cómo juegas con el tiempo? Claro. ¿Cuáles son las reglas que te impones? Definir, y esto vale para todo, pero definir un marco de acción del que no te puedes salir te obliga a ser creativo. Y esto es algo que he aprendido durante este proceso. Por ejemplo, lo que sucede... Bueno, yo creo que esto lo puedo decir. Y si no, lo borráis, le ponéis un pi. Pero lo que sucede con Martina dentro... Bueno, voy a evitarlo. Lo que sucede con Martina dentro, a la gente a la que conoce y cómo están organizados, esa conclusión a la que se llega en el libro, se llega porque hay un marco de acción que es dentro, esto no puede pasar. Y como no puede pasar, te tienes que buscar la vida, amigo. Y por eso pues hay un concepto como son los retentivos y este tipo de cosas que creo que al final le dan una pátina de, hostia, Y que le aportan como mucho realismo, ¿no? O sea, aparte de lo que es el tema de la ciencia ficción, que puede ser el viaje en el tiempo y todas esas cosas, sí que, por lo que te has dicho, el aplicarle restricciones, pues permite que vuelvas un poco a una base y que estés pisando otra vez tierra, que tengan que ser cosas más realistas, como por ejemplo que no puedas hacer lo que quieras en ese tema de los viajes en el tiempo y esas cosas. por ejemplo, son restricciones que tú te pones y sobre las que si no te sales, te obligas a ser fiel. Quiero decir, al final esto funciona en todo, no solo al escribir una novela. Pero a mí me parece uno de los máximos aprendizajes de este proceso. Restringirme, ponerme un marco de acción desde el que no podía salir y sin salir de ese marco de acción me obligaba a ser creativo. Y me ha ayudado un montón. Vale, yo tengo una pregunta que creo que te va a complicar un poco la vida también, que es si tú, en el caso de que tuvieras, por así decirlo, que te vieras forzado, Ujú. ¿te sacrificarías, por así decirlo, entre comillas, para que la humanidad pues pudiera proseguir, tal y como, no exactamente como Martina, sino, bueno, sí, básicamente como Martina, sí harías lo mismo en el sentido de, pues meterte dentro, ¿sabes? Aún sabiendo, aún conociendo las consecuencias. Bueno, es muy difícil hablar de esto. A mí me encantaría tener esta conversación sin el filtro spoiler. Sí. Me encantaría. Porque me podría explicar con mucha mejor claridad. Martina sabe que entra y dice, pues para adelante, pero también sabe que sale. Claro. ¿Vale? Entonces, como sabe que sale, sabe que el proceso que sucede adentro tiene un fin. Y como tiene un fin, es más fácil tomar una decisión. De hecho, sabe hasta dónde acaba después, porque es ella. Claro. Con lo cual, ¿tomaría esta decisión? Pues no lo sé, la verdad es que no me lo he planteado. Necesitaría verme, tener esa sensación de las relaciones que he construido, vivirlo en primera persona. Es que hablar desde fuera es evidentemente una decisión muy difícil, sobre todo para una chica de 18 años. Pero posiblemente sí. Bueno, Alejandro también tenía alguna pregunta de este estilo. Sí, bueno, yo más que, como has hablado antes de los qubits y de toda esta informática cuántica, tú que estás metido en este mundo, ¿qué ventajas crees que nos puede dar y hasta qué punto va a afectar en nuestra vida esto? Si te soy sincero, no tengo ni idea.
Quiero decir, trato de que va a ser una revolución, es evidente. Que lo que hasta ahora consideramos seguro, un algoritmo de cifrado que se considera muy seguro, que se pueda romper en lugar de en decenas o miles de años, en cuestión de segundos, eso ya por sí es una revolución. Desde el punto de vista de la encriptación y de la seguridad, si es capaz de eso, con algo tan, digamos que plano o a bajo nivel como la encriptación, pues que no va a ser. Entonces, es que no soy capaz de visualizarlo. Bueno, sí que he sido capaz de inventarme un futuro en el que esa tecnología lo ha cambiado todo. Pero no sabría decirte algo más concreto, porque será una gran revolución. Eso sí lo tengo claro. ¿Hasta dónde? No lo sé. No tengo ni idea. Lo siento, no puedo responderte con profundidad. Luego lo hablamos mejor. Luego también el tema de los viajes en el futuro. Ujú. ¿Hasta qué punto los considerarías factibles o posibles de aquí? A ver, obviamente hoy no, ni el año que viene, pero ¿tú crees que de aquí a un tiempo se va a poder materializar esta forma de transportarse? Creo que la clave está en lo que has dicho al final, transportarse. Quiero decir, no soy científico, no tengo tampoco ni Claro. puñetera idea, hablando mal y pronto, pero creo que al final viajar en el tiempo es viajar en el espacio. Sí. Entonces, ¿se puede viajar ¿se va a poder viajar en el tiempo? Yo creo que sí, y entre comillas sí. Sí que creo que va a haber una forma de viajar más rápido que la luz. Creo que esto es pura ficción ahora mismo, pero trasladarse vía, pues, yo que sé, un agujero de gusano o alguna cosa que se invente que permita que podamos visitar lugares mucho más lejanos viajando más rápido que la luz. En el fondo, según relatividad, teoría de la relatividad y Sí. todo esto, ahí estarías viajando en el tiempo. Mm. Es decir, creo que se podrá llegar a otro lugar de alguna manera, así, entre comillas, viajando en el tiempo. En realidad estás viajando en el espacio-tiempo. No creo. Ya tendría que ser. Bueno, hay mil teorías al respecto, pero no creo que haya una jugada de poder viajar al futuro o al pasado, en plan máquina del tiempo, tal y como la ciencia ficción describe. Bueno, creo que si eso fuera así, ya hubiéramos conocido a alguien que se hubiera pasado por aquí. Claro, habría venido. Vídeos en YouTube sí que hay, varios. Sí, teorías hay muchos. Conspiranoicos. Captados en cámara. Sí, bueno, y también hay estos típicos fotografías del año 1918 que aparece un tío con un móvil en la mano y este tipo de cosas. Sí, Los, sí, o- sí. los o- ¿cómo se llaman? Objetos fuera de tiempo, no recuerdo el nombre en inglés. Por ejemplo, no me acuerdo. En fin, Los ojos. Los algo jeroglíficos, por ejemplo, de Egipto, es un helicóptero. muy había una guapo. máquina que se llamaba Escitira, creo que se llamaba algo así, que era como una especie de compás que estaba como muy oxidado y que se decía, ¿cómo es posible que en el año 3000, me invento las fechas, antes de Cristo existiera algo así, esto está fuera de tiempo? En realidad luego se ha descubierto que la ciencia había evolucionado mucho más de lo que nosotros pensábamos. Bueno, en fin, creo que el viaje en el tiempo como tal y como está descrito en la novela no tiene un fundamento. Bueno, ya casi tocando la recta final, creo que Rocío tenía una pregunta también bastante interesante. ¿Puedo estar columpiado? Vale, pues era Lara entonces. Bueno, también quería preguntarte si hoy en día, en nuestra vida actual, si hay una única verdad. O sea, en algún campo en particular, si existe actualmente una única verdad. Quizá me voy a pasar aquí de filosófico. Para mí la única verdad es la realidad. Pero no lo digo yo, lo dijo Aristóteles. ¿Vale? Es lo que hay. Entonces, lo más aproximado a eso es la manera de interpretar esa realidad. Y eso es la ciencia, en definitiva. Entonces, la ciencia es el medio, el mejor medio para interpretar la realidad. Decía Ricky Gervais, que no lo decía él en realidad, pero lo dijo en una entrevista, que la diferencia entre la ciencia y la religión es que si tú quemases todos los libros del mundo, la religión dejaría de existir, porque nadie la recordaría. Sin embargo, la ciencia seguiría estando ahí. Solo habría que reinterpretarla, habría que volver a analizarla y volver a llegar a las conclusiones a las que otros ya llegaron. Con lo cual, la realidad única o sea, la verdad única es la realidad, y la manera de interpretar esa realidad, la mejor manera, es la ciencia. Y ahora, pues,
Diego tenía algo interesante que decir sobre este libro, que obviamente seguro que te han preguntado ya varias veces. Bueno, sí, yo quería preguntar primero sobre si esto, pues que sabemos que ya lo he mencionado antes, que puede tener una posible continuación, que ya lo has dicho varias veces, pero lo que también entiendo que sea privado, si tiene alguna posible fecha de salida o fecha de lanzamiento así preparada. Fecha como tal no tengo, porque me dejo llevar. Quiero decir, por suerte y por desgracia, yo no tengo una editorial detrás que me marque el paso. Y he dicho por suerte, pero también por desgracia, porque tener una editorial también me abre otras puertas. Y no todo es malo, evidentemente. La suerte, por otro lado, es que soy yo quien se marca los tiempos. Ahora mismo llevaré escrito aproximadamente un 60% de la segunda parte. Estoy cerca de las 65.000 palabras, que se mide por palabras, eso es otra cosa que he descubierto. Si todo fuera como quiero que vaya, yo calculo que a final de año he terminado el manuscrito. A final de año. Y súmale 2-3 meses de corrección, maquetación, etcétera, etcétera, con lo cual estaría bien tenerlo en marzo de 2022. Eso sería una buena fecha. Perfecto. Y, hombre, yo voy a estar pendiente. Pero que, bueno, también, hablando del libro, se ha observado, y lo has mencionado tú al comentar que te surgió la idea a partir de un sueño que tuviste, que tiene el libro promete una posible serie, si pudiese, si hubiese medios posibles, una serie sería muy, no sé, muy... Es probable, que es un libro que es cañón de serie. Tengo que decirte que esto es una de las opiniones que más he recibido. No esperaba, ¿eh? Es decir, yo mismo lo veía, digo, sí, es visual y, ¿sabes? Al final, pues tú mismo te haces a la idea de, oye, pues esto que estoy pintando es muy visual, estaría guay verlo en formato serie /TV, /cine. Pero tengo que reconocer que es la opinión más común que he recibido de gente sin ningún tipo de relación. Tú mismo acabas de decirlo, tú y yo, nuestra relación acaba de empezar. Espero que dure muchos años. Pero sí que es verdad que a mí me encantaría. Porque, bueno, un amigo lo describió muy bien. Ray, lo tuyo, este libro es una serie, pero es muy cara. Y ese creo que es el principal hándicap que tiene. Estás pintando escenarios futuristas con paredes que se mueven, hay un montón Sí. hay un montón de escenarios de lugares que visitar. Solo el vestuario de Dot ya tiene que ser eso. Sí. Las ropas, te vas a Oakland, estás en Tokio, estás en Edimburgo, hay un montón de lugares que tú estás visitando dentro del libro y eso, bueno, imagino que se puede hacer con un croma. Imagino que hay, pero evidentemente creo que no será caro. Perdón, que no sería barato. A mí me encantaría, evidentemente. ¿Qué te voy a decir? Yo ojalá y... Yo tengo claro que esto, si sucede, no será ni ahora ni dentro de 5 o 10 años. Hay que comprar el 10º y esperar. Yo calculo que si esto tiene visos de que pudiera pasar, no sería hasta que la trilogía, porque no lo he dicho, pero es una trilogía, serán Bien. serán 3 libros. Si queréis os cuento cómo acaba. Pero ¿cómo acaba todo? Ahora, fuera de cámara. No. No lo voy a hacer. Cualquier cosa que pudiera pasar bonita dentro del mundo de la literatura, dentro de todo esto, sé que no va a ser ni ahora ni dentro de 5 años. Será cuando esta trilogía haya acabado y si ha tenido el impacto que yo deseo que tenga. Ojalá. Mi objetivo, evidentemente, es dedicarme solo a esto. Tener una mansión, ya sabes, un yate, ese tipo Barcos, de cosas. bueno, sí. Y lo que decía, vender casinos y... bueno. Sí, que además que es un libro que tú te lo estás leyendo, bueno, al menos así me pasó a mí, que me ha pasado con pocos libros, la verdad, que lo estás leyendo y estás, la imagen, o sea, la estás proyectando en tu mente y creando estos espacios, o sea, recreándolos, y además, no sé por qué, pero, o sea, de verdad que lo sentía como si cada palabra todo el rato, además los personajes muy bien descritos, entonces es eso, se me hacía fácil imaginármelo visualmente. Entonces, por eso creo que también mucha gente puede haberlo visto como una promesa, o sea, promete hacia lo que es una serie. Ojalá. Yo te agradezco lo que dices. Evidentemente, para quien lo escribe, uno de los principales objetivos es que se visualice todo, bueno, entiendo yo, que se visualice todo bien, con lo cual, bueno, si me lo dices así, pues me llena el pecho, objetivo conseguido. Ojalá, ya te digo.
Los personajes, por otro lado, esa fue una de las principales pegas que yo encontré cuando empecé a escribir. Yo no sé de escribir personajes. Yo no había escrito nada. Claro. Entonces, mi premisa es, ostras, ¿y cómo describo yo a los personajes? Y después de darle muchas vueltas dije, no los voy a describir. Quiero decir, parándote a pensar, ¿de qué color tiene el pelo Martina? Vale que hay un momento en el libro en el que se explica, porque había que diferenciar entre... Bueno, Sí, no voy a, sí. no voy a decir más. Pero si te paras a pensar, yo no he descrito a los personajes bien. Sin embargo, de manera inconsciente, no había ninguna intención aquí. De alguna manera tú sabes cómo son cada uno. Sí, los describen las acciones. Claro. A mí eso me gusta mucho. Mm. Cuando deja un poco lo que es el campo abierto a que tú interpretes al personaje por cómo actúa y... Que no he inventado nada nuevo. Claro, Quiero decir, claro. esto es lo que se suele hacer. Yo pensaba, pues eso, Martina tiene el pelo rubio y tiene... ¿Sabes? Al final yo empecé, joder, que es que no he escrito nada nunca. Y descubrí que eso no me valía. Entonces te voy a lo concreto. Tú piensas en Ken, que es un personaje, y tú piensas pues que es un tipo, ¿sabes? Un chulito de playa, pero al mismo tiempo tiene un trasfondo de dolor y eres capaz de alguna manera saber cómo actuaría Ken y sabrías que aquí diría esa frase incómoda pero de chulito y esas cosas al final descubrí que metiéndolas poco a poco en diferentes conversaciones te van describiendo, te van pintando al personaje. Si piensas en Dot es un tío, aunque en principio te genera ciertas dudas, no sé si debería decirlo. Pero sí, es un tío noble. Sí. Es decir, tú lo ves y transmite buen rollo, cercanía, nobleza y también sabiduría. Y es por cómo actúa. Y eso es lo que me parece guay que se ha conseguido. Y bueno, ya alcanzando el tramo final. Bueno, más bien retomando el hilo de la serie con las pantallas. Bueno, el personaje tan especial para ti como es Martina, ¿qué actriz crees que podría ir en ese papel? ¿O qué persona, aunque no sea de ese mundo de la actuación? Yo sé quién haría de Dot. Pero no porque lo haya dicho yo, porque me lo ha dicho mi mujer 1.000.000 de veces y creo que tiene razón. ¿Serías tú? No. Yo me lo imagino similar. Yo te puedo imaginar ahí a con tu ti. trajecito. Sí. Yo creo que hay No, una vestido y... No había pensado en Martina, te soy sincero. En Dot, y es por lo que te digo de lo que dice mi mujer, sería, no me acuerdo del nombre, pero es el actor que sale en The Walking Dead, el prota de The Walking Dead. ¿Cómo se llama? Rick Grimes. ¿No habéis visto la serie ninguno? Sí, pero no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo de... A mi mujer me va a matar porque me lo dice mucho. Pero ese hombre con barba y un poco más, ¿sabes? Con un aspecto evidentemente un poco más mayor, creo que encajaría. Y a ella también le gusta mucho otro personaje, Oliver. A lo mejor si sabéis cómo se llama. Yo soy fatal para los nombres de actores y todo eso. Bueno, y para los de personas, ya lo habéis visto antes. ¿Sabéis quién es este actor que es español y alemán que ahora ha salido en la serie de Falcon y Soldado de Invierno? Ah. No me sale el nombre ahora. Que hizo... Joder, que... Bueno, no me acuerdo. Luego lo enseño. Pero yo en mi cabeza, no porque yo lo diga, sino porque me lo han ido diciendo, sí que Solo tengo se me algunos. viene Aaron Piper, pero creo que No es Aaron Piper. Español alemán. No, se llama Daniel Brühl. Ah, eso sí. Daniel Bueno, Brühl. Daniel Brühl para mi mujer es Oliver. Y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero es para Dot. Y Martina, nunca me lo he planteado. No lo sé. No tengo ni idea. Para mí Dot es Morgan Freeman, si te sirve de... ¿Sí? Sí, la verdad es que... Es como que me imaginaba a un hombre con apariencia como de Dios, por así decirlo. Pero porque estás Claro. influenciado por como Dios. Claro, porque siempre tiene como un rol muy de ente superior. O Sí. que... Alguien sabio. Hmm. En religión hemos visto como Dios. Sí. Es como Dios, es que es un peliculón, ¿eh? Sí. Bueno, y otra pregunta que nos lo comentó el otro día Elia, que era el tema de los premios Ignotus. Pues tengo novedades. Bueno, termina ya la... No sé, sí, era eso, era dar entrada. No, nos presentamos, no nos han cogido. Digo plural, pero en realidad no me han cogido. Es que, ¿sabes qué pasa? No lo termino de entender. Y esto me viene también por ser un novato en estas áreas. Yo sé que podía haber, en el momento en el que terminé el libro, hubiera aplicado también para los premios de Amazon, independientes de Amazon, no sé qué, no sé cuántas. Con Ignotus no lo tengo todavía, a pesar de haberme leído la base, no lo tenía muy claro. Creo que es necesario primero haber llegado a un número de votaciones que se hacen adquiriendo. Bueno, él ya participó, si no me equivoco. La resolución salió ayer lunes. Y no estamos entre una de las seleccionadas
como novela, bueno, pasé una tarde muy mala. Perdón. Me encerré en el baño. No, además estaba muy feliz hasta que ahora lo ha sacado. Mira. Nada. Nada. Oye, que hay mucha gente con mucho talento ahí fuera y es muy difícil, claro. Bueno, y la pregunta, bueno, ya te lo hemos preguntado antes, lo de para cuándo el próximo, que lo has dicho que para marzo. Ojalá. A mí me pilla bien por el Ojalá. cumpleaños, me lo ¿Sí? regalen, sí. Bien. Entonces procuraré tenerlo. Ojalá, y me encantaría hablar de por dónde va, pero evidentemente... Ya. ¿Sabes? Eso lo echo de menos. Aparte, lo tengo con mi mujer, pero tener gente con la que... Pues voy a ir por aquí, que se haya leído el libro, y tener estas conversaciones... Esta entrevista, por ejemplo, a mí me hubiera encantado... Sé que no se puede, pero me hubiera encantado entrar al detalle. Al detalle de este momento del libro en el que no sé qué, no sé cuántas... insisto, sé que no se puede. Pero esas conversaciones a veces a mí me molaría tenerlas, y no las tengo tanto. Ahora fuera de cámara. Sí. Sí, vale. Ahí Esto es para subir el hype y que la Claro. gente, Sí. claro, ahora La compre... verdad es que sí. Comprarlo, por favor. Claro. Lo podéis encontrar en Amazon, la verdad, bastante bien. Sí. Está en descuento, ¿no? No, ya no. Ajá. Eso ahora se corta. Pero vosotros habéis tenido, creo que lo habréis pillado en buen momento porque Sí. llegó a Sí, estar, sí. Lo he visto en papel hasta en 4 euros. Sí, justo aprovechamos ahí. Sí. Vamos, por lo menos yo. ¿Y a quién le recomendarías el libro? ¿A quién? Hmm. Pues te diría que casi a cualquiera. A ver, evidentemente tiene un ámbito en el que se mueve el libro. Quiero decir, si tu afición es leer novelas de corte romántico, con intellado, etcétera, oye, pues quizás no sea tu libro. Pero no lo encasillaría en un concepto como el de la ciencia ficción y ya. Porque creo que en realidad es un libro de aventuras. Complejo, en ocasiones quizá me he torrado un poco, sí, puede ser. Pero en definitiva yo creo que eso es lo que he descubierto es que es bueno para el que lee. Mi miedo principal es se va a liar. Mi miedo principal era pensar que el lector no iba a entender mi liada. ¿Cuánto me equivoqué? Porque en realidad yo creo que al final el aliciente principal del que lo está leyendo es que se obliga a pensar un poco, a parar, a reinterpretar las cosas, a tirar que para atrás y esas cosas al final creo que son más positivas que negativas. Con lo cual, a cualquiera al que le guste una buena aventura. Digo buena porque evidentemente no voy a decir que mi libro es malo. Bueno, pues si alguien más tiene alguna pregunta, porque yo por mí ya está aparcado, o sea, bastante bien. Bueno, pues ya ¿Nada? está, eso es todo. Oye, pues muchas gracias. Ha sido un placer, la verdad. ti. Muchas gracias a ti. Igualmente, ¿algo que añadir, Ray? O... No, que bueno, que aprovecho que he estado 6 años trabajando en el mundo del marketing para deciros que el libro se llama La Única Verdad. Está disponible en un montón de sitios, en internet lo tenéis, en laúnicaverdad.com y también pues en Amazon, buscadlo. Y sería un placer que lo descargaseis en un ebook o lo compraseis en papel y lo leyerais. Y cualquier cosa, pues me tenéis en @rayoplateado en Twitter. Pues muchísimas gracias, creo que ha sido un placer para todos nosotros y esperemos que mucha gente escuche la entrevista, pienso que es bastante interesante y que termine comprando el libro y que podamos llegar a marzo o cuando finalmente esté disponible ese segundo libro, que estamos todos deseando, y leerlo también y continuar con la trilogía. Así que pues muchas gracias a vosotros y por supuesto a Ray. Gracias a todos. Vale.